Vamos a la palabra de nuestro buen y gran Señor en la tarde de hoy ya. Y para ello les pido que abran sus Biblias en el libro del profeta Isaías, capítulo número 9. Libro del profeta Isaías, capítulo número 9. Y he aquí, estimados hermanos, uno de los versículos más hermosos, más dicientes, más claros y más mesiánicos que vamos a encontrar en todo el Antiguo Testamento. ¿Quién de nosotros no sabe que en realidad se está hablando del Mesías, del Cristo, del Hijo de Dios, de la segunda persona de la Trinidad, el Dios hecho hombre? Creo que todos lo sabemos y ya vamos a considerar el porqué. Isaías capítulo 9, versículo número 6. Miren lo que dice el profeta por inspiración del Espíritu Santo. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías 9:6. Estamos en un mes bien particular. Tenemos que tener en cuenta, estimados amigos y hermanos, que estamos en un mes particular, pero en un mes que no es diferente, se lo repito, no es diferente a los demás. Parece, sin embargo, que lo fuera por lo que las personas hacen particularmente este mes. Pero la realidad es que, de nuevo, este es un mes común y corriente y no hay nada de especial en él. Piense, no hay señales milagrosas en los cielos, ni de la tierra ni de las ramas de los árboles brota dinero. Los bancos no perdonan deudas, los dueños de las casas no perdonan arrendamientos, los problemas no se detienen. ¿Por qué entonces, piense, por qué entonces la gente cree que diciembre es un mes especial? Esa es la pregunta que nos debemos hacer. ¿Por qué diciembre es un mes especial? Dicen ellos, es un mes disque cristiano. Los que no hablaron de Cristo en 11 meses, ahora lo hacen. Los que nunca fueron a un templo a buscar al Señor, ahora lo hacen. Al menos lo hacen una de 3 fechas. Lo hacen o el 8 o el 24 o el 31, como si en estas fechas hubiese algo particular. Como si en estas fechas Dios se manifestase de una manera diferente a la que se podría manifestar en enero, en febrero, en julio o en septiembre. Las personas están cargadas de agüeros, de creencias, de prácticas del mundo, de costumbres paganas, y viene este mes y todo lo relacionan con Dios. Y se vuelven más espirituales, pero la realidad es que de espirituales no hay nada. Lo cierto del caso es que no hay meses cristianos. Por el contrario, y quiero que piense en esto, si por algo se conoce el mes de diciembre, es por representar todo lo opuesto a aquello que representa el cristianismo. Luego, este no es el mes de Cristo, y quiero que le quede claro. Este no es el mes de Cristo, este es el mes de las celebraciones mundanas que esgrimen a Cristo como excusa para tales celebraciones. Este es el mes. Lo que la gente conoce como Navidad es en realidad un periodo de algarabía, de fiestas, de bullicios, de exceso, de fornicaciones, de lujurias, de alcohol, de drogas, de verbenas, de matar marrano, de todo lo demás. Y sobre todo es un mes caracterizado por actitudes relajadas y permisivas. Muchas de las personas que celebran la Navidad, como ellos la definen, mal definida por cierto, son personas en realidad
que todo el año se cohíben de una cosa o de la otra y en diciembre se desatan por completo. Este es el mes del desate de la mundanalidad. Este es el mes del desate de cuanta práctica vulgar y grosera y excesiva exista. De hecho, las celebraciones que se llevan a cabo en diciembre son absolutamente mundanas. Y le voy a explicar por qué. Primero, porque no son avaladas por la Escritura. ¿Por qué la gente se reúne un 24 de diciembre? Bueno, no es que usted no se pueda reunir. Yo me reúno con mi familia el 24 de diciembre. Pero también me reúno el 15 de septiembre, el 12 de enero, el 20 de mayo, el 15 de agosto y el 10 de octubre. No hay razón especial en eso. Pero si usted se quiere reunir con su familia, hágalo. Está en su derecho, claro que sí. Solamente que no lo haga como la gente que odia a Cristo. Solamente que no se reúna con su familia a practicar lo que la gente que odia a Cristo practica. Pero este no es algo que la Escritura nos diga. O dice la Escritura, el Señor Jesucristo nació en tal mes, en tal día, y entonces ese es un día de celebración para la iglesia. ¿Lo dice? No lo dice. No dice ni el mes en el que nació, ni el día en el que nació, ni nos dice que es celebración para la iglesia. ¿Entendió ese punto? Y nosotros los cristianos, particularmente los bautistas reformados, tenemos la convicción de que si no hay un mandamiento expreso en la Escritura, nosotros no podemos inventarnos cualquier puente que nos lleve de una postura bíblica a una postura personal. En palabras más claras, si no hay un mandamiento expreso en la palabra de Dios, ninguno de nosotros tiene la autoridad para llenar, digámoslo así, el vacío, como algunos dicen, o para decir, como Dios no lo prohíbe, entonces yo lo hago. No, señores. El principio regulador de la adoración demanda exactamente eso. Si Dios no lo sancionó, nosotros no lo celebramos. Es mundano. Las celebraciones que se llevan a cabo en diciembre son mayormente mundanas porque no glorifican a Dios. O como la verbena de su barrio glorifica a Dios. O como el canto de villancicos que parecen muy tiernos y parecen muy hermosos glorifican a Dios. Si lo están bajando al Dios omnipotente a un mero mortal. O cómo glorifica a Dios que en un pesebre haya un muñeco de plástico al que le llaman Niño Jesús. O cómo glorifica a Dios la borrachera. O cómo glorifica a Dios las peleas. O cómo glorifica a Dios los excesos. De nuevo, gran parte de lo que el mundo conoce como Navidad no es Navidad. Es el monumento que ellos han construido a la mundanalidad. Es el Dios a quien ellos se sienten complacidos de adorar, porque es el Dios que no habla, es el Dios que no prohíbe, es el Dios que todo lo permite y es el Dios de la paz, el amor, el regocijo, la felicidad, la guachafita, la juerga y todo lo demás. El Dios de la Biblia, mis hermanos, es un Dios que ni nos da pie en la Escritura para pensar eso y para hacer eso, y es un Dios que es 3 veces santo, como nos lo enseñaba el hermano hace poco. La mayoría de las cosas que se ven en diciembre no son cristianas, son mundanas, porque no fortalecen al espíritu, sino que alimentan su carne. Son mundanas, porque como ya lo afirmé, mucho de lo que las personas hacen en Navidad es todo lo opuesto a los valores cristianos. Piensen esto: sobriedad. ¿No nos dice la palabra, sed sobrios y velad? Eso nos dice en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, sed sobrios y velad. Pero en Navidad, ¿quién vela? ¿No? Navidad es el mes de diciembre es el mes de las borracheras. Diciembre no es el mes del orden. El Señor nos dice, hacedlo todo decentemente y en orden, y si bien el contexto inmediato es el del culto público, también aplica para todo lo que hacemos. En diciembre de todo se ve menos decencia y orden, nos dice el Señor,
Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Y qué dominio propio se ve en diciembre? Bueno, en diciembre se ven desmanes, actitudes relajadas. Entonces, estimados hermanos, las celebraciones que se llevan a cabo en diciembre son absolutamente mundanas, porque no, además de los argumentos que ya hemos dicho, porque no nos llevan a meditar en el pecado. Por el contrario, estas prácticas ancestrales de que el mes de diciembre se dedique al trago, a las velas, a la pólvora, a la matada del marrano, a la verbena y a la guachafita, son cosas, hermanos, que nos acercan al pecado. No nos acercan a Dios, nos apartan de Dios, nos apartan de la cruz, nos apartan del único que puede perdonar nuestros pecados. Todo lo contrario, claro, nos alejan de Él. Pero eso es lo que le gusta a la gente que no conoce a Dios. ¿Cuál es el punto de lo que estoy diciendo? Que lo que la gente conoce como Navidad no es Navidad en el sentido bíblico de la palabra. ¿Qué es Navidad? Se lo voy a poner de una manera fácil, sin entrar a detallar palabras, ni etimologías, ni ninguna de estas cuestiones. Navidad, estrictamente hablando, hace relación a la palabra natividad. Cuando usted escuche la palabra Navidad, sepa que esa palabra está relacionada con otra llamada natividad. Y cuando usted piense en la palabra natividad, debe, por implicación necesaria, pensar en la palabra nacimiento. Por tanto, mire el siguiente silogismo. Si Navidad se relaciona con natividad y natividad se relaciona con nacimiento, sigue entonces que la palabra Navidad se relaciona o apunta hacia nacimiento, hacia un nacimiento. ¿De quién? Del Hijo de Dios, hermanos, del profetizado por Isaías, particularmente en el capítulo 7 y aquí en el capítulo número 9. Así que cuando nosotros hablemos de Navidad, no estamos hablando ni de un mes, diciembre, no estamos hablando ni de una fecha 24, no estamos hablando ni de un árbol, no estamos hablando de regalos y de compras y de lechonas, estamos hablando del nacimiento del unigénito Hijo de Dios. Que nos quede claro. Eso es Navidad. Navidad es el glorioso día en el que la segunda persona de la Trinidad tomó cuerpo de hombre y nació en este mundo caído como el unigénito Hijo de Dios. Eso es Navidad. Y si quiero ser un poco pedante, o más bien, si quiero ser preciso, la Navidad ya pasó. Entienda eso. La Navidad fue un día. Hace más de 2000 años. ¿En qué mes, qué día y qué hora? No lo saben ni usted, ni yo, ni nadie. Ya la Navidad pasó. Lo que nosotros hacemos es tener una serie de consideraciones, y eso es lo que vamos a hacer hoy, al respecto de esa Navidad. Y espero terminar este sermón con la pregunta: ¿podemos o no podemos celebrar la Navidad? Y si podemos, ¿cómo en realidad se celebra? El título de este sermón sencillamente es ese: ¿celebra usted la Navidad? Y solamente tendremos dos encabezados. Primero, la Navidad anunciada, y segundo, la Navidad consumada o realizada. La Navidad anunciada en primer lugar, y segundo, la Navidad realizada. Hablemos un poco entonces de la Navidad anunciada. Recuerde usted, Navidad, una flechita, natividad. De natividad sale una flechita, nacimiento. Sabemos que es el nacimiento de Cristo. Por tanto, Navidad hace relación al nacimiento de la segunda persona, a la encarnación del Verbo, a la encarnación de la segunda persona de la Trinidad. Lo que el mundo llama Navidad no es Navidad, y nosotros debemos aprender a diferenciar esas cosas y a ser precisos en nuestras definiciones. Pero hablemos de la Navidad anunciada.
Cuando hablamos del propósito de las Escrituras, cuando alguien le pregunte a usted cuál es el propósito de la Escritura, podemos hablar muchas cosas, podemos argumentar de varias maneras, pero no se nos puede olvidar que hay tres son los propósitos de la palabra del Señor: revelar la voluntad de Dios, enseñarle al pecador su realidad y mostrar a Cristo en todo su esplendor. Entonces, revelar la voluntad de Dios, enseñarle al pecador su realidad y su necesidad, y mostrar a Cristo en todo su esplendor y gloria. Y es maravilloso saber que no hay libro de la Biblia que no nos muestre cada uno de esos tres propósitos, mis hermanos. Desde el primer libro, que es Génesis, hasta el último libro, que es Apocalipsis, eso es lo que vemos. Vemos a Dios revelando su voluntad, enseñándole al pecador su estado de perdición y mostrando a Cristo como el único Señor y Salvador. Eso lo vemos. ¿Pero qué tiene que ver esto con la Navidad? Bueno, el asunto de la Navidad es una cuestión de lo que la Biblia nos habla. De la misma manera como usted no va a encontrar en la Escritura la palabra Navidad, y de la misma manera como usted, no va a encontrar en la Escritura la palabra Trinidad, pero ve la esencia de manera diáfana y fidedigna, así no va a encontrar usted la palabra Navidad, pero va a ver la esencia de manera diáfana también. Si, como explicamos hace un momento, Navidad hace referencia a la natividad y esta al nacimiento, entonces sigue que en alguna parte de la Biblia se tiene que hacer referencia a la Navidad. Y podríamos citar, hermanos, a la Navidad o a la encarnación del Verbo Santo. ¿Y qué pasaje se nos viene a la mente? Juan capítulo 1, versículo 14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Aquí usted no ve la palabra nacimiento, pero es apenas lógico que usted infiera que está hablando del nacimiento en forma de hombre de la segunda persona de la Trinidad. Así que puede que usted no vea la palabra Navidad, pero Juan 1:14 nos habla del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero quiero que vamos más atrás. Quiero que vamos al primer libro de las Sagradas Escrituras, al libro de Génesis, porque allí comienza a ser anunciada la Navidad o el nacimiento de Cristo el Señor, tal y como lo dice el ángel. ¿Dónde creen ustedes que está ese anuncio primario de la Navidad? Quiero que abran sus Biblias, porque este es lo que llaman muchos el protoevangelio, o la primera promesa netamente evangelística que nos habla de Cristo. Está en Génesis capítulo 3, versículo 15. Dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ahí está Cristo. Ahí es anunciada la Navidad. La Navidad es anunciada, el nacimiento de Cristo es anunciado. Ahí está, en la promesa de aquel que derrotaría a Satanás. Ahí está anunciada. A la encarnación del Cristo omnipotente, en el cuerpecito de ese niño, a eso se le conoce como Navidad. Navidad es la encarnación de la segunda persona de la Trinidad en el cuerpo de ese niño, digámoslo así. Ese niño es la segunda persona de la Trinidad encarnada, el Dios poderoso, el Señor eterno, el Rey de los reyes, el Señor de los señores. Toma forma de hombre y nace en un humilde pesebre en Belén hace más de 2000 años. Ese Dios omnipotente nació como un bebé, creció como un niño, se desarrolló como un adulto normal, pero jamás dejó de ser Dios. Y eso es lo que se anuncia en Génesis. Allí se anuncia la encarnación de aquel que habría de vivir sin pecado, de aquel que crecería en gracia delante de Dios y de los hombres, como dice la palabra,
y de aquel que moriría para salvar a los pecadores que creen en Él. De aquel que tomaría forma de hombre para derrotar a Satanás y para deshacer la obra de Satanás en los hombres. Eso es Navidad. Navidad es la encarnación de la segunda persona de la Trinidad. Navidad es la encarnación de nuestro Dios en Cristo. Ese Cristo para nosotros representa la Navidad. Y la pregunta es, ¿qué tipo de Navidad usted celebra? ¿La celebra como aquellos que no creen en Cristo? ¿La celebra como aquellos que odian a Cristo? ¿Como aquellos que le dan la espalda a Cristo? O más bien, cuando hablamos de Navidad, tenemos esa muestra de gracia de Dios en la persona del único que nos puede traer paz para con Él. O cuando pensamos en la Navidad, estamos pensando en el Cristo que murió en la cruz del Calvario, derramando toda su sangre para cubrir con el pecado de todos los que creen en Él. Si así pensamos, entonces pensamos de manera correcta. Dejemos de pensar hoy en verbenas, en trago, en comida, en marrano, en lechona, en reuniones, en regalos, en árboles, porque eso no es Navidad. No voy a hablar de si usted puede o no puede hacer una cosa o la otra. Les estoy diciendo, Navidad no es ese conjunto de cosas. Navidad es la mayor esperanza que usted tiene para estar a cuentas con Dios. Porque si no hubiese habido Navidad hace 2000 años, si Cristo no hubiese encarnado hace 2000 años, ni usted ni yo podríamos ahora decir estoy en paz con Dios. Así que tenemos que dar gracias a Dios por el nacimiento de Cristo. Y tenemos que conmemorar el nacimiento de Cristo y agradecer el nacimiento de Cristo, pero no en diciembre, y mucho menos el 24, sino el 1 de enero hasta el 31 de enero, hasta el 28 de febrero, hasta el 30 de marzo, y así todos los días del año, hermanos. ¿Por qué? Porque todos los días del año son Navidad, en verdad, para quienes aman al Señor. Pero no solamente Génesis anuncia la Navidad o la encarnación de la segunda persona de la Trinidad. En los libros proféticos la Navidad continúa siendo anunciada. Yo se los leo, Miqueas 5:2. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel. De ti saldrá. Esa palabra en el hebreo saldrá tiene varios significados y uno de esos significados es nacerá, dará luz. Y el profeta lo que dice es nacerá en Belén. Y eso no es lo que vemos en Lucas, que nació en Belén y en un pesebre, mis amados hermanos, porque en la posada no había lugar para ellos. Y así también en el mundo no hay lugar para Cristo. El apóstol Juan lo deja en claro: al mundo vino, pero el mundo no le conoció. La luz del mundo alumbró al mundo, pero el mundo prefirió más las tinieblas que la luz. Y yo le pregunto, ¿qué prefiere usted? ¿Las guachafitas y la juerga y el árbol y otras cosas? ¿O prefiere el regalo que Dios da en la persona de Cristo? Porque esa es la verdadera Navidad. Isaías 9:6, se los acabé de leer. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Este versículo no puede hablar de ningún otro rey. Hay personas que dicen que habla de algún rey. ¿Por qué este versículo no puede hablar de un rey terrenal? Sencillo, porque ninguno de los calificativos, ninguno de los atributos que hace uso el profeta Isaías se le puede atribuir a un mero mortal. Dios fuerte, no. Padre eterno, tampoco. Este versículo habla del unigénito Hijo de Dios. Aquí Isaías está anunciando
la Navidad, el nacimiento de Dios fuerte. Entonces, mis hermanos, no solamente Moisés en el libro de Génesis, y no solamente Miqueas, y no solamente Isaías, sino que antes incluso de Isaías capítulo 9, ustedes pueden ver lo que dice en Isaías capítulo 7, versículo 14. Por tanto, hablando de la Navidad, hablando del nacimiento del Cristo, dice Isaías inspirado por el Espíritu: por tanto, el Señor mismo os dará esta señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo y llamará su nombre Dios entre nosotros, Emmanuel. Aquí está una vez más el profeta anunciando la Navidad. Y yo quiero que usted piense en eso, estimado amigo. Los tiempos venideros pasaban por inspiración del Espíritu Santo delante del profeta, como una imagen amplia y panorámica. Es cierto, la mayor parte de esa imagen era la de batallas. Cuando usted lee los capítulos que preceden y que suceden a este versículo, la mayor parte eran cuestiones oscuras, conflictos, asedios, penumbra y oscuridad. Pero es como si el profeta se enfocara en esa precisa parte donde él puede ver la luz del Dios vivo. Y esa luz era el nacimiento de Cristo. Y esa luz era aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre y que venía a este mundo, como dice Juan capítulo 1, versículo 9. Amigo, esa fue la luz que resplandeció en un pesebre de Belén hace más de 2000 años. Porque la Navidad, descrita de manera general, es el resplandor de esa luz en un mundo en tinieblas. Pero de manera particular es el resplandor de esa luz en el corazón de los pecadores arrepentidos. Mire lo que dice el texto. Note usted el texto. Porque un niño nos es nacido. Un niño nos es nacido. Primero, no estamos hablando de cualquier nacimiento. Si los nacimientos de nuestros hijos llenan nuestro corazón de gozo, y aún el de las familias y el de los vecinos quizás, cuánto más el nacimiento de alguien que es Dios poderoso. Hermanos, el nacimiento de uno de nuestros hijos nos llena de gozo. Pero en realidad, y lo digo de manera muy cuidadosa, en realidad no es necesario que nuestro hijo nazca. La palabra del Señor manda a los matrimonios a que busquen la reproducción para la gloria de Dios, que busquen tener hijos para la gloria del Altísimo. Pero hubo un nacimiento que sí era necesario para todos nosotros, y fue el nacimiento de Cristo. Por el argumento que le dije ahora, si ese Cristo no nace, no hay esperanzas ni para mí, ni para usted, ni para nadie. Ese niño tenía que nacer. Y por eso el mundo lo quería matar, y los reyes lo querían matar. Pero ese niño tenía que nacer, si es que Dios habría de cumplir su palabra. Y sabemos que Él cumplió su palabra, y la cumplió por medio del nacimiento de su Hijo. Pero además no es un niño cualquiera. Es el Dios omnipotente que tomó forma de hombre. Y no era un niño para que creciera y fuera el mejor carpintero o el mejor talabartero de aquel entonces. Era un niño que desde la eternidad pasada tenía un propósito claro. El propósito era el de descender a este mundo y vivir de manera perfecta y obedecer al Padre de manera perfecta, para que por medio de su obediencia y su justicia, Él en la cruz del Calvario cargara con el pecado de los pecadores, y allí también en la cruz del Calvario dispensara perdón de pecados y vida eterna para todos aquellos que vienen a Él en arrepentimiento y en fe. Y yo sé que aquí quizás hay personas que no han venido a Cristo en arrepentimiento y fe. No espere al 24 para mirar cómo está su alma. Mire cómo está su alma ahora.
examínese y venga al Señor Jesucristo, porque Él ya nació. Y si mira la cruz del Calvario con los ojos de la fe, ahí ya no encontrará a nadie. Pero no se angustie, porque ese Cristo que murió ahí por sus pecados es el Cristo que también resucitó y está sentado a la diestra del Padre, intercediendo no por todos, sino por aquellos que creen en Él. Navidad es algo mucho más grande que una fiesta o una reunión familiar, tan lícitas como estas puedan ser. Pero Cristo ya nació y los profetas lo anunciaron, y de eso no hay duda alguna. De lo que yo tengo duda es si ese niño, si ese Dios encarnado que nació en Belén hace 2000 años, ya nació en su corazón. De eso sí tengo duda. La luz de este mundo ya vino, y de eso no hay duda. Pero de lo que tengo duda con algunos de ustedes es si esa luz de ese Cristo ya alumbró la oscuridad de su alma. De eso sí tengo duda. Y no puedo responder esa pregunta porque el único que la puede responder es usted. Así que le digo, ¿ya nació Cristo en su corazón? ¿Ya está sentado Cristo en su corazón? Note que en el pasaje de Lucas capítulo 2, los ángeles dicen: Cristo el Señor. Y cuando nosotros venimos a Cristo en fe, y cargados con nuestros pecados, y dolidos por nuestros pecados, y venimos pidiendo perdón al Padre por esos pecados, venimos también, no solamente en fe, sino que venimos a rendirle nuestras vidas a Cristo el Señor. Porque Cristo no solamente es su Salvador, Cristo no solamente fue el niño que nació en un pesebre y el hombre que murió por los pecados de quienes creen en Él, sino que Cristo es el Señor. Es el que gobierna su vida, si verdaderamente la gobierna. No podemos hablar de una salvación sin el señorío de Cristo. Sí venimos a Él arrepentidos en fe, pero venimos a Él a sujetarle nuestras vidas. Y una de las características de que en realidad ha habido una Navidad o un nacimiento de Dios en nuestras almas es que lo reconocemos a Él como Rey y Señor. Eso nos dice si en verdad el Señor ha nacido en nuestros corazones. Entonces le pregunto, ¿de qué sirve que usted celebre el nacimiento de Cristo en diciembre si Cristo no ha nacido en su corazón? Es algo así como yo celebro que las despensas de otras personas estén llenas de comida, pero yo no tengo absolutamente nada en mi despensa. Es algo ridículo, es algo que no tiene sentido. Yo celebro que a muchos de esas personas que vienen al templo, el Señor les esté bendiciendo, aunque yo no esté en paz con el Señor. ¿Entienden el punto? ¿De qué le sirve a usted celebrar la Navidad si Cristo no ha brillado en su corazón, amigo? Y si Cristo no ha brillado en su corazón, hoy es el día de humillarse delante de ese Dios y pedir que su luz resplandezca en usted. Hoy es día, no el 24, ni el 31, ni el 6 de enero, ni ningún otro. Hoy es día. Los creyentes celebramos el nacimiento de Cristo en nuestros corazones. Y ahorita vamos a ver cómo. Pero ¿qué va a celebrar usted si no tiene a Cristo reinando en su corazón? ¿Qué va a celebrar a usted si Cristo no se ha revelado en su corazón? ¿No entiende el punto? No hay nada para celebrar. ¿Por qué se va a unir a la gente del mundo a celebrar por algo que no en realidad lo está beneficiando a usted? Por el contrario, si Cristo no ha nacido en su corazón, si Cristo no es el Señor que reina en su corazón, si Cristo no ha sido aquel que murió en el Calvario por sus pecados, usted no tiene nada que celebrar, pero sí mucho de qué lamentarse.
Un niño, dice la Escritura, nos es nacido. Oigan, un niño nos es nacido y dice, e hijo nos es dado. Nos es dado. ¿Por qué? ¿Nació Cristo porque lo merecíamos? ¿Nació Cristo porque nuestras obras demandaban que el Dios hecho hombre se manifestara entre nosotros? No, Cristo nació por el cumplimiento, tenía que cumplirse la palabra del Padre, pero Cristo nos fue dado de parte del Padre a nosotros para beneficio de nosotros, hermanos. Esa es la Navidad. La Navidad no es un regalo que usted coloca debajo del árbol de Navidad. La Navidad es el nacimiento de Cristo. Ese es el más grande regalo que Dios nos ha dado a nosotros. Y allí está Cristo. Y voy a usar un lenguaje y les pido que tengan las debidas proporciones. Allí está Cristo. Y muchos de nosotros hemos ido a Él y hemos abierto en la fe ese regalo que Dios nos da. Y nos hemos gozado con el contenido de su amor, con la infinitud de su gracia, con sus constantes misericordias, con su provisión estable, con la paz para con Dios. Es un enorme regalo, hermanos. Piensen ustedes en el niño que no recibe su regalito y que lo esperaba, como son las costumbres de este mundo. Se pone triste. Bueno, usted debería estar más triste si usted no se ha acercado al don que Dios le dio en la persona de Cristo. Yo no diría triste si usted no se ha acercado a abrir con fe esa multitud de tesoros que hay en Cristo. Usted es la persona más miserable, y no se lo digo para ofenderlo, se lo digo para mostrar la realidad de su alma. Porque hay miseria para el que no es rico en Cristo. Y esa es la Navidad, el nacimiento, la encarnación del Verbo eterno, para que todo aquel que en Él cree tenga la inmensidad y la infinitud de bendiciones que hay en ese que murió en la cruz del Calvario. Podríamos seguir, el profeta lo llama admirable. El nacimiento de aquel que es admirable por su amor para los pecadores, de aquel que es admirable por su paciencia para con sus ovejas, de aquel que es admirable por cargar todo el peso del pecado de quienes creen en Él, de aquel que es admirable por morir en lugar de quienes creen en Él. El profeta Isaías, ese niño que Dios nos dio por su bendita gracia, Él es admirable. Él es admirable en su persona, Él es admirable en su obra, Él es admirable en su resurrección, Él es admirable para todos aquellos que pueden ver su pecado. Si usted puede ver su pecado en esta mañana, oh, mire al admirable, porque estoy seguro que si puede ver su pecado, y también que si se puede doler por su pecado, es porque en realidad puede ver el carácter admirable de ese niño que nació en Belén hace 2000 años. Celebrar la Navidad, por tanto, insisto, no tiene nada que ver ni con fiestas, ni con comidas, ni con bebidas, ni con pólvora, ni con música de doble sentido, sino que tiene que ver la Navidad con un corazón perdonado, con un corazón a quien le ha alumbrado la luz de Cristo, con un corazón agradecido porque Cristo ha nacido para él, para beneficio de su alma, y Cristo ha nacido en él y reina en su alma. Pero el profeta también dice, ese niño que nació es Dios fuerte. Y es bueno que usted sepa esto, estimado amigo, porque estamos hablando no del nacimiento de un profeta, ni de un pequeño benefactor, ni de un rabí, sino estamos hablando del nacimiento del Dios fuerte, del Cristo que no es un Dios más entre los dioses que hacen los hombres, del Cristo que no es un Dios esculpido ni tallado como lo pueden hacer los hombres, del Cristo que no es una figura de plástico
colocado muerto en un pesebre como adorno. El Cristo que nació, la Navidad misma, habla del Dios fuerte, de ese Dios omnipotente cuya fuerza puede perdonar el más grande y horrendo de todos los pecados. ¿Cuánto tiempo lleva usted pecando? ¿Cuánto tiempo lleva usted haciendo eso malo de manera impenitente y persistida? No, quizás la semana pasada. Pero es que lo que comencé a hacer la semana pasada es grande y escandaloso. Bueno, esa potencia de Cristo está allí para sacar del fango a todo aquel que esté sumido en él, no importa por cuánto tiempo. Y la sangre del Cordero sin mancha es efectiva para borrar la culpa de todos los que se hayan revolcado en ese fango. ¿Por qué no vienes a Cristo, amigo? ¿Por qué no lo miras con los ojos de la fe si Él es tu única esperanza? ¿Por qué no corres rápido a la cruz a hallar confort y frescura bajo su sombra? No me digas que te gustan más las cosas del mundo. No me digas que le gusta más la guachafita y el desorden del mundo. Venga pronto a ese Cristo. Está con los brazos abiertos, después de haber muerto en la cruz del Calvario, pronto a perdonar los pecados. Pero Cristo, dice el profeta, es príncipe de paz. No se vaya ahora para su casa pensando que entonces va a celebrar la Navidad en paz, sin pelear con el vecino, solamente con un poquito de trago, esto aquí, allá. No, esa no es la paz. Lo que le dije fue que el anuncio de la Navidad es el nacimiento, es el anuncio del nacimiento del único ser que puede traerle paz a su vida. Así que la Navidad es paz, paz impartida, paz que viene de Dios para todos los que quieran ponerse a cuentas con Él por medio de la fe en Cristo. No tiene que pasar al frente, no tiene que dar dinero, no tiene que confesar sus pecados de manera audible. Hoy puede haber paz para su cargado corazón en la persona de Cristo. Y cuando el profeta anuncia que el príncipe de paz nacería, es un hermoso recorderis para nosotros saber que sin Cristo nunca, por más que hagas o dejes de hacer, por más que des o dejes de dar, por más que te esfuerces o que no te esfuerces, ninguno de ustedes jamás podrá tener paz para con Dios, salvo si pone su fe en el príncipe de paz del que me habla el profeta Isaías. Porque sin ese príncipe de paz no hay paz para su cargado corazón. Ya voy terminando. El pasaje que leímos en Lucas 2, no lo vayan a leer, se los leo porque ya nos cogió un poco el tiempo. Lucas 2 del versículo 10 al versículo 16. Se los leo brevemente mejor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo. Aquí ya no estamos hablando del anuncio de la Navidad. Aquí estamos hablando de la consumación de la Navidad, de la realización de la Navidad, del cumplimiento, de la materialización de la Navidad. Y miren lo que les dijo el ángel: que os es nacido hoy en la ciudad de David, en Belén, un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que adoraban a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Los pastores dijeron los unos a los otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Versículo 16, presten atención. Y vinieron apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en un pesebre. Fueron los profetas los que anunciaron a lo lejos
la Navidad o el nacimiento del Salvador, pero fueron los ángeles los que anunciaron la realización de ese nacimiento. Fueron los profetas los que dijeron: se os dará un niño. Mientras que fueron los ángeles los que dijeron: os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. Note entonces que la Navidad es el nacimiento de ese Salvador, de ese Cristo prometido en Génesis, de ese Cristo profetizado por los profetas y de ese Cristo que nació en la ciudad de Belén para todos aquellos que creen en Él puedan estar en paz con Dios. Entonces Cristo nació y esa es la Navidad, pero la pregunta ante este nacimiento es esta: ¿qué ha hecho usted con ese nacimiento? Bueno, unos hacen de esa natividad o de esa Navidad un tiempo de fornicación, de embriagueces, de gastos, mientras que otros hacen de esa Navidad un tiempo para viajar y salir de paseo. Pero si usted no aprecia el valor de la natividad, si usted no aprecia el valor de la verdadera Navidad como la hemos definido, si usted no entiende el valor del nacimiento de Cristo, usted no podrá celebrar por mucho tiempo. Puede que usted no pare de celebrar en todo diciembre, pero llegará un día donde usted ya no vaya a celebrar más, y donde esa celebración cada diciembre se convierta en amargura eterna para su alma. Y esto pasa no porque Dios sea malo, o porque Dios, como dicen algunos, no tiene amor. No, esto pasa porque hoy les prediqué el significado de la palabra Navidad, y algunos de ustedes van a persistir en darle la espalda a ese Cristo que perdona. Así que, ¿qué prefiere usted? ¿Pasar el diciembre más hermoso de todos, con la pólvora y el marrano y el sancocho de leña en la esquina y la verbena a la vuelta de su casa y la fuerga y la guachafita? ¿O prefiere mirar su pecado si lo puede ver y darle la espalda al pecado y venir confiado a Cristo? Porque en ese Cristo está lo que usted necesita. No en el sancocho, no en la pólvora, no en la cerveza y no en nada de lo que hace este mundo, sino en la persona de Cristo. Puede que usted celebre hoy con el mundo, pero la celebración se acabará cuando pase el mes o cuando usted sea llamado a rendir cuentas o cuando el Señor regrese. Si usted no entiende el valor del nacimiento de Cristo, usted está en tinieblas. Es decir, si usted no ha comprendido la sencillez de este mensaje y de las explicaciones que han sido esgrimidas, usted está en tinieblas porque la luz de Cristo no le ha alumbrado. El nacimiento de Cristo es la luz de esperanza que resplandece en el corazón de los pecadores y que le permite al pecador mirar su pecado. Y si en verdad la luz de Cristo ha resplandecido en su corazón, no solamente va a poder mirar su pecado, sino que por la gracia del Altísimo va a poder ver la cruz y va a tener deseos de ir a la cruz. Y finalmente vendrá a la cruz, porque allí en la cruz, y no en otro lugar, sino que allí en la cruz, Dios le extiende la mano al hombre y hace las paces con el hombre. La cruz no es el hombre extendiendo la mano y haciendo las paces con Dios, sino Dios condescendiendo y haciendo las paces con el hombre en la persona de su Hijo. Si usted no entiende, le digo por tercera vez, el valor de la natividad de Cristo, puedo decir que no hay propósito en su vida, en lo absoluto. Que nadie lo engañe con la mentira de Dios tiene un propósito muy especial para contigo. Que nadie lo engañe con esa mentira, porque si usted no abraza el regalo de Dios, que es la Navidad, el nacimiento de Cristo, y no pone su confianza en Cristo, y no viene arrepentido a Cristo, déjeme decirle,
el propósito de Dios será hermoso, pero no va a ser muy agradable o placentero para usted. Amigos, hoy no hay ángeles que anuncian la buena nueva del Evangelio del Señor, pero sí un ministro que proclama a Cristo. Hoy no hay pesebres que visitar, sino una cruz en la que murió el Salvador por sus pecados y a la que usted debe acudir en fe. Hoy no veo pastores corriendo de manera apresurada a ver al niño, pero sí puedo ver aquí pecadores que deberían imitar a esos pastores y deberían correr, ya no para ver a un niño en un pesebre, sino para postrarse delante del Dios omnipotente, para pedir perdón por sus pecados. ¿Quiénes entonces podemos celebrar que el Cristo nació para perdón de pecados? Nosotros, los que hemos sido perdonados por Dios de nuestros pecados. ¿Y cuándo lo celebramos? Todos los días del año. ¿Y cómo lo celebramos? Con gozo, en obediencia y con gratitud por quien es Él y por lo que Él hizo. ¿Podemos sentarnos a comer? Claro que sí. ¿Podemos sentarnos a gozarnos con la familia o con otros? Claro que sí. Pero la verdadera celebración de la Navidad no es como la define el mundo. La verdadera celebración de la Navidad es estar gozosos y agradecidos porque Dios nació en nuestros corazones. El Verbo encarnado es una realidad en nosotros y nosotros nos hemos sujetado y creído en Él, porque Él, dicen los ángeles, es Dios y Señor. Pero ¿qué entonces de aquellos entre ustedes que no han venido a Cristo arrepentidos? ¿Qué entonces de aquellos que no han sido perdonados? ¿Pueden celebrar ustedes la Navidad? Bueno, se los dije y termino. La verdad es que nada sirve que se gocen ahora en la carne para luego ser echados en el horno de fuego. Puede que estas palabras no suenen muy amables, pero la amabilidad muchas veces se tiene que mover a un lado para que la verdad pueda ser entendida. Si usted va a persistir disfrutando de esta Navidad con francachelas, orgías, licor, marrano, pólvora y demás, si decidió hacer eso, hágalo. Es su decisión, sabiendo que eso poco durará, pero que eterno será el castigo con aquellos que despreciaron a su Hijo, al unigénito amado. ¿Van a celebrar ahora? ¿Qué van a celebrar? ¿Que están en manos de un Dios airado y que esas manos los pondrán en el lago de fuego que no se acaba? ¿Eso es lo que van a celebrar ahora en diciembre? ¿Qué van a celebrar? ¿Van a celebrar que la ira de Dios los va a consumir por haber preferido más las tinieblas que la luz? ¿Qué van a celebrar hoy? ¿O qué van a celebrar el jueves o el viernes? ¿Qué van a celebrar? ¿Van a celebrar las consecuencias de vivir y morir en enemistad con Dios? Yo creo que ningún ser humano con un poquito de entendimiento celebraría esas cosas. Más bien meditaría si en realidad ese Cristo ha nacido en su corazón y reina en su corazón. Cristo ha nacido. La buena voluntad de Dios para con los hombres se ha manifestado. El regalo más grande del mundo no está por ser destapado el 24 de diciembre en la noche. El don de la salvación es el regalo más grande que Dios nos ha dado. Y se nos fue dado hace 2000 años en la persona de Cristo. Y está cerca de usted. No lejos para que usted diga, no pude ir. O me tocó hacer esto o aquello otro y no lo pude alcanzar. Ese regalo está ahí. Para ti, pecador, ahí está, pero no debajo de un árbol de Navidad. Está cerca para que vayas y lo abraces y lo hagas tuyo y lo recibas y te goces con las bendiciones que hay en él. Esa es la Navidad y así se celebra, recibiendo con gozo el don de paz que Dios da, recibiendo con alegría el don más grande que es el de perdón de pecados. Esa es la Navidad, el nacimiento de Cristo
para perdón de nuestros pecados. Bendito sea el nombre de nuestro buen y gran Señor. Vamos a terminar este culto público de adoración a Él cantando el himno número 133, Refugio de este pecador, iré Jesús a ti. Himno